fetal va a ser desde la 9ª semana hasta más adelante. En estas 3 semanas, que es la etapa preembrionaria, va a ser un periodo crítico donde, por ejemplo, si es que hay algún teratogénico, podría alterar lo que es la formación del bebé, ¿no? Por eso es que la etapa preembrionaria va a ser una de las más importantes dentro de estas. En la etapa preembrionaria vamos a dividirlos en justo estas 3 semanas, la primera semana, la segunda semana y la tercera semana. La primera semana va a ser, el objetivo va a ser la implantación. ¿Y en qué día se va a dar? En realidad esto varía dependiendo de dónde es que lo saquen la información, pero en Perú se dice que en un promedio es en el día 7. En la segunda semana, la formación del disco bilaminar va a ser el objetivo, disco bilaminar, y en la tercera semana es lo que vamos a obtener es el disco trilaminar, que acá se va a dar la gastrulación. La gastrulación va a ser la formación de lo que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya. Entonces, si es que le preguntan, ¿no? El acontecimiento más importante de la tercera semana va a ser la formación del disco trilaminar. Luego, vamos a tener que, a diferencia de los hombres, las mujeres van a formar a todas sus ovogonias al 5º mes. Eso también es pregunta de examen. ¿O en qué semana, en qué momento de la vida de la mujer es que se van a producir todas estas ovogonias? Va a ser al 5º mes. Estas van a quedar, cuando ya nacemos, las mujeres nacemos en ovocito primario, profase 1. Entonces, el nacimiento está en ovocito primario, profase 1. Después, cuando le llega la regla a la mujer, lo que se le llama la menarquia, este ovocito primario, profase 1, va a pasar a ovocito secundario. Pero va a ser ovocito secundario, metafase 2, incompleta. ¿Por qué? Porque este recién se va a completar al momento de que llegue el espermatozoide. Entonces, cuando ya llegue el espermatozoide, o sea, a la hora de la fecundación, este va a convertirse ¿en qué? En ovocito secundario. Lo mismo, metafase 2, pero va a ser completa. ¿Y qué va a formar este espermatozoide con el ovocito? Bueno, con el óvulo ya va a formar lo que es el cigoto. Y lo importante también de esto es que si les preguntan un ejemplo de una célula totipotencial, va a ser el cigoto. Este va a ser totipotencial. ¿Eso qué quiere decir? Que va a formar tejido tanto como embrionario como extraembrionario. Después, este cigoto, no sé si recuerdan la parte ya, en realidad lo que llamamos en embrión tercer ciclo, que ese cigoto se formaba luego en mórula, luego se formaba blastocisto, dependiendo de en qué día va. El blastocisto es justamente el que en este 7º día es el que se va a implantar, cuando este cigoto pase a blastocisto. El blastocisto, entonces, este es el que se implanta, también es pregunta de examen, les preguntan en qué fase de la formación es que se implanta la célula totipotencial, puede ser así, entonces es blastocisto. Este es el que se implanta. Y este ya no va a ser una célula totipotencial, sino que va a ser pluripotencial. Este blastocisto se va a dividir en una masa de células que van a ser externas y una masa de células que van a ser internas. La masa de células externas va a ser el trofoblasto. Esto es lo que más adelante va a formar la placenta. Luego vamos a tener a la masa de células internas, que acá va a ser el embrioblasto. Como su mismo nombre lo indica, va a formar al embrión. Este trofoblasto se divide en sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Este sincitio trofoblasto es importante, ¿por qué? Porque va a generar el HCG. Y les había comentado en la clase que se pide el beta HCG
porque el beta-HCG es específico a un embarazo. El alfa-HCG se puede elevar, sí, pero por ejemplo en casos de tirotoxicosis o algún caso donde la TSH esté alterada, porque el alfa en su composición es muy similar a la composición del TSH y las hormonas tiroideas. En cambio, el beta-HCG elevado podría ser específico, ¿no? Más un embarazo. Luego, este beta-HCG nos va a ayudar en la formación de una hormona muy importante de la gestación, que va a ser la progesterona. Eso es lo importante en la parte del sincidiodrofolasto. Entonces, una pregunta podría ser la capa que te ayuda en la formación de la progesterona, sincidiodrofoblasto, que te ayuda con el HCG, sincidiodrofoblasto. Luego, el citotrofoblasto va a tener una capacidad mitótica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Una capacidad mitótica que tal vez tenga una capacidad de replicación y que te predisponga también a algunas patologías, como por ejemplo la mola hidatiforme, que como recuerdan o como van a ver también va a ser la causa de hemorragia frecuente en el primer trimestre. ¿Sí se me va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Luego vamos a tener en la parte del embrioblasto, en que este se va a dividir en lo que es el hipoblasto y el epiblasto. El epiblasto, de acá van a derivar las tres capas germinales, lo que era el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Luego del hipoblasto va a derivar el saco vitelino. Y el saco vitelino es importante, ¿por qué? Porque es el principal órgano extramedular que va a dar inicio a la hematopoiesis. Y justamente cuando inicia esta hematopoiesis, a la tercera semana. Después, eso es lo más importante de estas capas, la verdad. ¿De dónde deriva el saco vitelino? El hipoblasto. Las tres capas germinales ecto, meso, endo del epiblasto. Capacidad mitótica, citotrofoblasto y HCG sin citotrofoblasto. Después, este ectodermo que teníamos acá debe diferenciarse en lo que es el neuroectodermo. Y después del neuroectodermo tiene que dar neurulación. Neurulación que era la formación del tubo neural. Entonces, en este tubo neural vamos a tener neuroporos. Es como si tuvieses así un tubito, que va a haber un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Entonces, este neuroporo anterior tiene que cerrarse en el día 25. Este neuroporo posterior va a tener que cerrarse en el día 27, 28. Pero si es que no se cierra este neuroporo anterior, va a dar anencefalia. Y si es que no se cierra este neuroporo posterior, va a dar lo que es la espina bífida. Y vamos a tener diferentes tipos de espina bífida, como por ejemplo la mielosquisis, mielomeningocele, espina bífida oculta, meningocele. Pero el que suelen preguntar en el examen es la espina bífida oculta, donde te dicen que va a haber un defecto óseo en el niñito, porque suele ser en niñitos, y en la parte de la lumbar normalmente es este defecto óseo que van a encontrar un mechón de cabello y eso ya es lo que te indica que es una espina bífida oculta. Después, ¿qué es lo que va a predisponer a que estos neuroporos, tanto anterior como posterior, no se cierren correctamente? Por ejemplo, podría ser por un déficit de ácido fólico. Y vamos a tener exámenes que tenemos que pedir para saber si es que hay algún defecto en este tubo neural, por ejemplo, el alfa-fetoproteína y también la acetilcolinesterasa. Luego, más adelante vamos a tener que acá teníamos el ectodermo, el mesodermo, acá teníamos al ecto, acá teníamos al meso y en la parte de acá. Pero acá se forma una línea primitiva.
que esta línea primitiva va a derivar del surco neural y que va a empujar a las células del ectodermo para que puedan diferenciarse y todo se haga la diferenciación, ¿no? De ectodermo, mesodermo, endodermo. Pero puede ser que esta línea primitiva, en vez de que erosione con el paso del tiempo, persista, que se quede ahí. ¿Esto qué va a hacer? Que se forme una patología que se llama el teratoma sacrococcigio. Entonces, ¿cuál es el origen de este teratoma sacrococcigio? Van a ser las 3 líneas germinales. ¿Por qué? Porque les había mencionado que esta línea primitiva, a la hora de que sus células que están acá en esta línea primitiva van a empujar a la diferenciación o van a estimular a la diferenciación tanto del ecto, meso y endo. Entonces, si es que esta línea persiste, no va a ayudar a esta diferenciación de cada capa germinal y eso que va a originar el teratoma sacrococcigio. ¿Sí me dejé entender ahí? ¿Todo bien? Sí, Yanni, sí nos ha quedado claro. Ok, gracias. Después, en la parte de mesodermo, en este mesodermo va a ayudarnos también a la formación de la notocorda. ¿Y para qué nos sirve esta notocorda? Que esta notocorda va a ayudar en la formación del núcleo pulposo que tenemos entre cada disco intervertebral. Pero si es que esta notocorda le quedan remanentes, va a dar una patología que se llama cordón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque eso es más o menos la parte de embrio, lo más importante. Célula totipotencial sería el cigoto, célula pluripotencial sería el blastocisto. Si quieren, tómenle foto. Disculpe, una consulta. Dime. Entonces, si hay un problema en el día 25, aparece la anencefalia y el día Exacto. 27 tiene bífida. Lo que pasa es que había dicho que en esta formación del tubo neural vamos a tener neuroporos, que uno va a ser el neuroporo anterior y uno va a ser el neuroporo posterior. Cada neuroporo va a tener un día de cierre. Si es que no se cierra en esos días, va a haber la complicación. Si es que no se cierra el neuroporo anterior en el día 25, da anencefalia. Si es que no se cierra el neuroporo posterior en el día 27, 28, va a dar espina bífida. ¿Sí? Sí, gracias. Aquí. ¿Algo más? Si no, ya para entrar a hemato. Porque eso es lo más importante de embrio, tanto para los chicos de ciclo regular como los de veranito. Jen, ¿crees que puedes repetirlo del teratoma de sacrococcigio? Ya. Teníamos acá la formación de una línea primitiva, que en esta línea primitiva van a haber células que van a ayudar a la formación o a la diferenciación de este ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Pero si es que esta línea primitiva se queda ahí, o sea que persiste y no erosiona, esta línea primitiva va a hacer que este ectodermo, mesodermo, endodermo no se diferencie correctamente. Entonces, ¿esto que va a llegar a dar? Un teratoma sacrococcigio. ¿Y cuál va a ser su origen? Como no se diferenciaban bien este ectodermo, mesodermo, endodermo, su origen son las 3 capas germinales. ¿Y qué puede haber en este teratoma sacrococcigio? Vas a encontrar cartílago, vas a encontrar piel, vas a encontrar incluso dientes, porque deriva de las 3 capas germinales. O sea, deriva de todo. Ahora sí. Sí, una bien, pregunta. gracias. Una pregunta. ¿Y en qué semana se da, la línea primitiva que va a ayudar a la diferenciación del ectodermo, mesodermo y endodermo? Todo esto es en la 3ª semana. ¿Algo más? Me avisan si es que quieren tomarle foto para borrarlo, porfis. O si es que ya le tomaron.
No, disculpe, ¿lo podrías bajar un poquito para tomarlo lo completo? Ahí, Ah, ya. Ah, ya. Ah, muchas gracias. aquí. Ya, entonces en la parte de las anemias, lo que deben recordar más que todo son las anemias ferropénicas, donde lo que deben recordar es que estas anemias ferropénicas va a haber déficit de todo. Pero ¿cuál es el primer signo que te indica una anemia ferropénica? ¿Recuerdan? La disminución de los carbohidratos. Disminución de la ferritina. ¿Y cuál es el primer signo si es que das un correcto tratamiento en esta anemia ferropénica? ¿El aumento de reticulocitos? Exacto, el aumento de reticulocitos. Entonces, este es el primer signo en alterarse. Y el aumento de reticulocitos es el primer signo en elevarse si es que hay un buen tratamiento. Luego, si es que en la anemia ferropénica no se va a producir correctamente porque no está llegando el hierro, entonces, ¿qué va a haber? Disminución, por ejemplo, de la saturación de transferrina. Luego, ¿qué más va a haber? En la transferrina, por ejemplo, el único que va a estar elevado prácticamente va a ser la transferrina como tal, porque va a estar como loca buscando hierro para poder transportar, porque saben que la transferrina va a ser como el móvil del hierro. Entonces va a haber un aumento de la transferrina, sí, pero su saturación va a estar disminuida. Luego, por lo demás, sí va a estar disminuida todos los parámetros. Después vamos a tener otras patologías, como por ejemplo las anemias normocíticas, normocrómicas. ¿Recuerdan las anemias normocíticas, normocrómicas? Sí, chicas. ¿Quiénes están aquí en estas anemias normocíticas, normocrómicas? ¿Se acuerdan? Políticas. La Por ejemplo, las anemias... Ajá, sí, continúa. enfermedad crónica, hemorragias y Enfermedad algunas hemolíticas. crónica, hemorragias, anemias hemolíticas. Ajá, exacto. Hemorrágicas. ¿Qué es lo característico en estas anemias hemorrágicas? ¿Recuerdas? En estas anemias... Dime. ¿El sangrado agudo? Ajá, como es un sangrado agudo, estas van a dar una anemia normocítica, normocrómica. No puede ser hipocrómica ni nada de eso, porque es un evento agudo. Entonces acá lo que suele elevarse que son las bilirrubinas, pero suelen ser a predominio indirecto. Chicos, ¿me podrían dar 2 minutitos, por favor? Un rato. Ya, ahora sí. Como les estaba mencionando, ¿sí se me escucha? Sí. Sí, se te escucha. En las anemias ferropénicas, como no va a producirse por falta de hierro, lo que va a estar bajo, por ejemplo, son los reticulocitos. A veces les piden como que cómo encontrarían laboratorialmente en esas anemias ferropénicas, porque suelen preguntar anemias ferropénicas, intoxicación por plomo, ¿qué más suelen preguntar? Esferocitosis hereditaria. Entonces, en estas anemias ferropénicas, ¿cómo es que vas a encontrar laboratorialmente? Los reticulocitos van a estar disminuidos. Como les había mencionado también, esta saturación de transferrina va a estar disminuida, pero la transferrina como tal va a estar aumentada. Luego, ¿recuerdan qué es el grupo hemo? Jenny, Dime.
Ahí en colocar las flechitas has puesto la transferrina hacia abajo y es hacia arriba. Ajá, gracias. Entonces, ¿recuerdan en qué consiste el grupo hemo? O la hemoglobina, por ejemplo. ¿La hemoglobina qué es? Globina y este grupo hemo. La globina qué es? Un conjunto de aminoácidos que luego van a formar las proteínas. ¿Y el grupo hemo en qué consiste? Es una Protoporfirina y Hierro más protoporfirina. Unidad 9. Entonces va a ser la protoporfirina 9, más el hierro. Pero si es que este hierro no se une a la protoporfirina, porque habíamos dicho que hay un déficit de hierro en la anemia ferropénica, ¿qué creen que va a pasar con esta protoporfirina? Se aumenta. Exacto. Entonces en la anemia ferropénica vamos a encontrar también aumento de protoporfirina. Y podríamos encontrar también los leucocitos normales, plaquetas pueden estar normales o también pueden estar aún un poco aumentadas por una manera de compensación, ¿no?, de las líneas celulares que se producen en la médula ósea. En realidad, lo más importante que deben saber es el primer signo que se va a elevar si es que hay un buen tratamiento y el primer signo que se va a alterar si es que estamos ante una anemia ferropénica, que es la disminución de lo que es la ferritina. Luego vamos a tener la anemia por la enfermedad crónica. ¿Cuál es el target, mejor dicho, de esta anemia por enfermedad crónica? Porque suelen preguntarlo así tal cual también en el examen. La disminución de la eritropoyetina. Ixidina. Exacto. Cuando te digan target, solo mencionas el nombre y cuando te diga mecanismo de acción pones inhibir o potenciar una acción. Entonces, en el target de la anemia por enfermedad crónica, lo que va a pasar es que la hepcidina va a aumentar. ¿Y por qué aumenta esta hepcidina? Por un estado proinflamatorio, reactante de fase aguda. Exacto. Se van a elevar algunas citoquinas que van a estimular al aumento de la hepcidina. ¿Y esta hepcidina cuál era su función? Regular a la ferroportina. ¿Y qué era la ferroportina? Era como justamente su nombre lo indica, va a ser como una puerta para que este hierro pueda salir. Entonces, si se eleva la hepcidina, va a hacer que la puerta del hierro se mantenga cerrada. Entonces, el hierro no va a poder salir y no va a poder utilizarse. Entonces, acá ponemos hierro. Algo que deben tener claro es que sí va a haber hierro, pero este no va a poder usarse. ¿Por qué? Porque la hepcidina está impidiendo la salida a través de la ferroportina. Entonces, vamos a tener también un marcador de inflamación que va a ser la ferritina. Este va a utilizarse también como un marcador de inflamación, que en este caso puede estar o normal, pero como es un estado proinflamatorio en una enfermedad crónica, también puede estar aumentado. Lo importante de esta anemia por enfermedad crónica es que se sepan el target, más que todo. Eso es lo que más preguntan. ¿Y cuáles son las citoquinas proinflamatorias que podrían predisponer a esta elevación de la hepcidina? Dime. Jenny, disculpa, ¿podrías repetir lo que hablaste acerca de la hepsidina, por favor? O si puedes repetir las de anemias, por favor. Ya. Mira, vamos a tener un enterocito. Ese es el enterocito. Recuerdan que vamos a tener hierro ferroso y hierro férrico. ¿Cómo es que este tiene que pasar al enterocito? ¿Recuerdan? ¿En hierro ferroso o hierro férrico? Ferroso. Exacto. Entonces tiene que pasar de todas formas por el hierro ferroso y va a pasar por el DMT1, que es el de metales transportador de metales divalentes. Va a pasar por el DMT1 o del ferroso debe convertirse de férrico a ferroso. ¿Por quién? ¿Recuerdan por quién se convertía? Citocromo B duodenal. Ajá, por el citocromo B duodenal.
y ya cuando está en estado ferroso va a pasar por el transportador de metales divalentes. Y para que éste pueda salir del enterocito y pueda irse a los vasos, tiene que salir por una puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? Ferroportina. Ferroportina, exacto. Ese hierro ferroso debe salir. La ferroportina es el que le permite salir, pero la ferroportina va a estar regulada, es como si tuviese una llave. ¿Y quién va a hacer esa llave? La epsidina. Exacto. Entonces, si hay una elevación de la epsidina, va a hacer que esta ferroportina se mantenga cerrada y eso hace que el hierro ferroso no salga. ¿Sí se me entendió ahí? ¿Y la efestina dónde actúa? La efestina va a actuar recién por acá, porque va a ayudar en la conversión de hierro ferroso a hierro férrico. Pero eso es para que pueda ser transportado por la sangre. Ajá. Pero en la parte de la anemia por enfermedad crónica, lo importante es la epsidina con la ferroportina. Y justamente lo que han puesto en el chat. La interleuquina 6. Ajá. ¿Cuáles van a ser las citoquinas proinflamatorias? Va a ser la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a ayudar a que se estimule, a que la epsidina se eleve sus concentraciones y eso inhiba más a la ferroportina. Luego mencionaste que querías lo de las anemias ferropénicas. En realidad, lo de las anemias ferropénicas, como lo mencioné, lo importante es que te sepas el primer signo en alterarse, que es la ferritina, el primer signo en elevarse con un adecuado tratamiento, que es el aumento de reticulocitos. Y después el parámetro laboratorial, por ejemplo, en anemia ferropénica, reticulocitos disminuidos porque no se van a poder producir adecuadamente por el déficit de hierro, la saturación de transferrina va a estar disminuida, pero como tenemos el transporte transferrina, que es el que transporta este hierro, va a estar como loca en búsqueda de este hierro. Entonces la transferrina como tal va a estar aumentado, pero como no va a haber hierro a quien pueda transportar, la saturación de transferrina va a estar disminuida. Luego, la protoporfirina va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el hemo se compone de la protoporfirina 9 más hierro ferroso. Entonces, si es que no se puede unir a este hierro, la protoporfirina va a aumentarse. Eso es lo más importante dentro de la anemia ferropénica. Después, también, ¿con qué podría predisponer a esta anemia ferropénica? ¿Qué patologías? Por ejemplo, si yo les digo gastrectomías, ¿a qué te predispone una gastrectomía? ¿Mala absorción? Ya. ¿Pero qué te predispone? Anemia megaloblástica. Exacto. Disminución de B2 a B9. La gastrectomía te puede predisponer tanto a una anemia ferropénica como a una anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el hierro ferroso, para que se pueda absorber mejor, va a necesitar del ácido gástrico. Entonces, si es que hay una disminución de este ácido clorhídrico, va a predisponer a una anemia ferropénica, pero también una anemia megaloblástica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque hay producción del factor intrínseco. Exacto. No se va a producir este factor intrínseco si es que hacemos una gastrectomía. Entonces te puede predisponer a los dos. Si es que les ponen el caso de una gastrectomía, guíense más que todo de la clínica. Lo que suelen guiarse para decir que es una anemia megaloblástica son las parestesias, ¿no? Pero si no les mencionan nada de parestesias y solo les dicen que es gastrectomía, podrían colocar anemia ferropénica. Clínica neurológica también, ¿con qué va? Con las anemias megaloblásticas. Luego tenemos a la intoxicación por plomo. ¿Cuáles son los targets de esta intoxicación por plomo? ¿Recuerdan? La deshidratasa y la ferroquelatasa. Ferroquelatasa. La deshidratasa y la ferroquelatasa. En esto sí no pueden fallar. Suelen preguntarles más que todo esto, ¿cuáles son los targets? ¿Y cuál es el tratamiento? Quelación, suxímero y veneración. Exacto, suxímero
y dimercaprol. En realidad, en cada patología hay cosas básicas que deben aprenderse de todas formas. No es que se sepan todo, porque es un montón de información que leer. Entonces, en intoxicación por plomo, más que todo es recordar los targets y el tratamiento. ¿Y cómo es que vas a identificar a esta intoxicación por plomo? Porque puede que en la pregunta te digan que en la lámina periférica encuentren punteado basófilo. Es algo característico. Y una vez me vino en el examen también que encontraban, era un niño, que le encontraban líneas de Borton en las encías. Es algo característico también de esta patología. Líneas de Borton en las encías, punteado basófilo en la lámina periférica, para poder identificarlo, y luego te preguntan cuál es el target en la patología que se sospecha, a la deshidratasa, ferroquelatasa. ¿Cuál es el tratamiento? Succinimab y dimercaprol. ¿Hasta ahí todo bien? La intoxicación por plomo entonces sería dermocítica o microcítica. En la intoxicación por plomo vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica. Pero también puede ser normocrómica, que puede llegar a microcítica hipocrómica también. O sea, puedes encontrarte los dos parámetros dependiendo de la evolución de la enfermedad. Disculpa, ¿podrías volver a repetir? Jennifer, pero bueno, si nos basamos en lo que los doctores toman, que es el STEP, en el STEP lo está considerando como anemia microcítica hipocrómica. Ajá. En la anemia por enfermedad, por la intoxicación por plomo, lo que pasa es que ya lo más frecuente es que encuentres una microcítica hipocrómica, pero en un estado agudo, así como las hemorragias agudas, puedes encontrarlo en normocítica normocrónica. Pero si es que es una intoxicación que ya es crónica, lo vas a encontrar como hipocrómica microcítica. Y en el examen lo más probable es que te pongan hipocrómica microcítica. Cuando les pongan un parámetro laboratorial que sea normocrómica, normocítica, normalmente son casos de hemólisis y les ponen el valor de bilirrubina y todo eso. ¿Sí? Luego, las anemias megaloblásticas. Vamos a tener las que son, en realidad anemias macrocíticas, que estas anemias macrocíticas se dividen en anemias megaloblásticas y otras anemias que son no megaloblásticas. Dentro de las anemias megaloblásticas están las que conocemos, el déficit por B12 y el déficit por B9. Y recuerden quiénes están en las anemias macrocíticas no megaloblásticas. Por alcoholismo y hepatopatías. Alcoholismo, hepatopatías. La reticulocitosis también. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a diferenciar si es que es una anemia por déficit de B12 o una anemia por déficit de B9? Déficit neurológico. ¿Cuál te va a dar? El déficit neurológico y la B9 no. Y podría ser en laboratorial o también el tiempo, porque en anemia de B9 se presenta más en semanas o meses y la de B12 se presenta en años. Ajá, ¿y por qué se da eso? ¿Por qué una se presenta en años y la otra se da? Porque en la B12 tenemos más reserva, porque está de reserva a nivel del hígado. Exacto. La B12 va a tener un tiempo de reserva de 3, incluso 6 años, a diferencia de la B9, que va a tener un tiempo de reserva de 2 a 4 meses. La B12 es la que va a darte la clínica neurológica. Te va a dar también parestesias. ¿Y cómo vamos a identificar laboratorialmente el déficit de B9 o B12?
por el ácido metilmalónico. El ácido metilmalónico. ¿Y cuál más? También por la homocisteína. Homocisteína. ¿Cómo Por es más? ejemplo, está incrementado ácido metilmalónico y homocisteína. Consideremos una anemia por deficiencia de vitamina B12. Exacto. En la B12, tanto el ácido metilmalónico como la homocisteína van a estar elevadas. Pero en la B9, ¿cuál es la que está elevada? Solo la homocisteína. Ajá, y el ácido metilmalónico va a estar dentro del parámetro normal. Eso es lo que deben saber, más que todo en la anemia megaloblástica. Apenas le den un parámetro, una anemia macrocítica, hipercrómica, ya están pensando en una anemia megaloblástica. Les suelen dar parestesias, más piensan en una B12, pero les dicen que parámetro laboratorial solicitarías sería ácido metilmalónico y la homocisteína, para poder diferenciarlo. Luego, otra patología que las leucemias. En realidad, las leucemias lo sacan por palabritas clave. Vamos a tener las leucemias linfocíticas, las anemias agudas, leucemias agudas, y las leucemias crónicas. Dentro de estas leucemias agudas vamos a tener a la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoide aguda, luego tenemos a la leucemia linfoide crónica y la leucemia mieloide crónica. Esta leucemia mieloide aguda, lo que deben saber es que vamos a tener tipos de esta leucemia mieloide aguda donde el M3 va a estar asociado a CIT. ¿Y por qué se va a dar esta? Por una mutación en los receptores de ácido retinoico. Y va a haber algo característico acá que, si es que le dan eso, ya ustedes diagnostican la leucemia mieloide aguda. ¿Recuerdan qué era? Algo característico de esta leucemia mieloide aguda. Y justo ha venido en el último examen. ¿El sangrado? Bastones de agua. Ajá, los bastones de Auer. Apenas les digan bastones de Auer, es la leucemia mieloide aguda. Luego, en la leucemia linfoide aguda va a ser la más frecuente en niños. Entonces, si es que les ponen un caso donde hay anemia, leucopenia, plaquetopenia, en realidad una pancitopenia, y les dicen visceromegalia, y es un niñito, no sé, de 8 años, en que lo primero que vas a sospechar es una leucemia linfocítica aguda, porque esta es la más frecuente en niños. ¿Y cuál es la traslocación que te da buen pronóstico? Porque eso también... Filadelfia. ¿No era el cromosoma Filadelfia? Un pronóstico. La de buen pronóstico es la del testículo. Filadelfia te da un buen pronóstico para lo que es la leucemia mieloide crónica. Buen pronóstico. Pero en la leucemia linfoide aguda, el que te va a dar buen pronóstico va a ser la traslocación 1221. ¿Por qué? La traslocación que va a dar en el cromosoma Filadelfia, ¿cuál es? ¿Recuerdan? 922. 922, ajá. Del cromosoma Filadelfia es 922. Si es que este 922 te da en la leucemia linfoide aguda, va a ser mal pronóstico. Pero si te da en la leucemia mieloide crónica, va a ser buen pronóstico. Si te da la traslocación 1221 en la linfoide aguda, te va a dar buen pronóstico. ¿Sí me dejé entender con eso? Perdona, ¿el cromosoma Filadelfia no estaba en el mieloide aguda?
No, es la mieloide crónica. Ok, gracias. Sí, justamente en la ¿Puedes volver a repetir esa parte? Ok, ya. La leucemia linfocítica aguda va a ser más frecuente en niños. Esta leucemia linfocítica aguda, si es que tienes una translocación que es la 1221, te va a dar buen pronóstico. Pero si te da la translocación 922, que es justamente la del cromosoma Filadelfia, te va a dar mal pronóstico. A diferencia de la leucemia mieloide crónica, que si es que da la del Filadelfia, o sea, la 922, te va a dar buen pronóstico. Ahora sí. Eso quiere decir que si me preguntan cuál de las leucemias tiene buen pronóstico en los adultos, sería la leucemia mieloide crónica. No. Si es que te preguntan cuál es la locación, exacto. Si es que te preguntan cuál es la translocación que te da buen pronóstico en la leucemia mieloide crónica, ahí tú pones de frente 922. Pero si te dicen cuál es la translocación que te da buen pronóstico en la leucemia linfoide aguda, ahí pones 1221. Si es que pones 922 en la leucemia linfoide aguda, está mal, porque la 922 en la leucemia linfoide aguda te da mal pronóstico. Ok, gracias. Aparte de la clínica de pancitopenia que te puede dar la leucemia linfocítica aguda, también van a decirte que el niñito viene con dolor óseo. Y esta leucemia linfoblástica aguda puede tener diseminación. ¿Y cómo es que da esta diseminación? ¿Cuál va a ser la más frecuente? En los testículos y en el sistema nervioso central. Por ejemplo, en los testículos te puede producir esterilidad, infertilidad y si es que ya afecta el sistema nervioso central, te puede dar una hipertensión endocraniana. Algo característico de la leucemia linfoide crónica, recuerdan que era así como teníamos en la leucemia mieloide aguda los bastones de Auer, en la leucemia linfoide crónica que tenemos. Que son en adultos mayores de 60 años. Ya, es mayor de 60 años y qué más, algo característico. Las manchas de Gomprecht. Ajá, acá vas a encontrar las sombras de Gomprecht. Creo que esta es la que vino en el examen, Francesca. No sé si vino lo de agua. Sí, Chillén, esa fue la que vi. Ya. En la leucemia linfoide crónica va a dar sombras de Gomprecht. Y tal cual se lo ponen en el caso. O sea, al final del caso te ponen sombras de Gomprecht. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? Es la leucemia crónica linfoide. Esto es más que todo con las leucemias, aunque lo básico que deben saber de cada una. ¿Nos podrías, disculpa Jennifer, especificar de cada una su cuadro clínico o como adicional o siempre nos va a venir dentro de los bastones o las sombras? Ajá, usualmente, en realidad todas van a venir con anemia. Ay, se ve pantalla. Sí, Nicole, se ve la pantalla, por si acaso. En realidad todas van a venir con anemia, con plaquetopenia, con leucocitos disminuidos. La diferencia más que todo en la mieloide aguda con linfoide aguda va a ser cuando te pongan, por ejemplo, lo que mencioné, ¿no? De los bastones de Auer en la mieloide aguda. En la linfoide aguda te guías por la edad. Mieloide aguda es más frecuente en los ancianos, en cambio, en la linfoide aguda es más frecuente en los niños. En realidad, lo que son la mieloide aguda, la leucemia crónica linfoide y la crónica mieloide van a ser más en los adultos mayores ancianos. Pero la linfoide aguda va a ser la única que va a ser más frecuente en los niños. Entonces ahí te vas guiando en el caso clínico también. Después, otra diferencia entre la leucemia crónica linfoide con la leucemia crónica mieloide es que en la crónica mieloide lo que va a estar aumentado son los basófilos. En cambio, en la leucemia crónica linfoide, como su mismo nombre le indica, linfoide, lo que va a estar aumentado son los linfocitos.
Sí. Jenny, ya va a concluir la hora de este enlace. A ver si nos envías otro enlace por... Aquí, ahorita lo hago. Jenny, ¿podrías repetir sobre las... Sí, ahorita creo otro link y repito las diferencias. Ya, chicos, ¿van a querer que repita lo de leucemias o sí está claro? Por favor. Sí, por favor. Si podrás repetir. Ya, está bien. Bueno, vamos a tener las leucemias agudas o las leucemias crónicas. Dentro de las leucemias agudas vamos a tener a la leucemia mieloide aguda, a la leucemia linfoide aguda. Dentro de las crónicas está la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mielocítica crónica. Dentro de la leucemia mieloide aguda vamos a tener que la importante va a ser la M3 o también conocida como promielocítica aguda. Su característica es que está asociado a SID. Eso quiere decir que se puede complicar con una coagulación intravascular diseminada, que ya habíamos visto que se van a consumir los factores de coagulación, el fibrinógeno va a estar disminuido y demás, que eso ya es en el tema de las plaquetas. Pero en esta M3 lo que vamos a ver es que hay una mutación en los receptores de ¿qué? De ácido retinoico. Y algo característico de esta leucemia mieloide aguda son los bastones de Auer. Entonces, si es que les dan una clínica de anemia, de plaquetopenia, de leucopenia, en realidad una pancitopenia, y les agregan al final del caso que se encuentra bastones de Auer, en lo que deben sospechar es en la leucemia mieloide aguda. Después tenemos a la leucemia linfoide aguda, donde también les van a poner toda esa clínica similar del hemograma, ¿no? Hemoglobina baja, plaquetas bajas, todo bajo. La diferencia es que los blastocitos, o sea, las células que son inmaduras, van a estar elevadas. Tanto en la mieloide aguda como en la linfoide aguda, recuerden que los blastos son los que están elevados. ¿Por qué? Porque son las células inmaduras elevadas. Entonces les ponen la misma clínica, pero en la leucemia linfoide aguda se va a caracterizar que va a darse en niños. Esa va a ser la diferencia, más que todo. Y que, por ejemplo, les piden cuál es la translocación que te va a dar un buen pronóstico en esta leucemia linfoide aguda, va a ser la 1221. Pero la de mal pronóstico va a ser la 922, que eso le corresponde ¿a quién? Al cromosoma Filadelfia. Usualmente también en la clínica te colocan que es un niñito que llega con dolor óseo. Y esta leucemia linfoide aguda puede diseminarse a los testículos o al sistema nervioso central. Si es que se disemina a los testículos, les puede dar esterilidad, infertilidad, y si es que llega al sistema nervioso central, te puede dar una clínica de hipertensión endocraniana. Lo más importante aquí es que se sepan quién te da buen pronóstico, quién te da mal pronóstico y cuál es la leucemia más frecuente en los niños. Después vamos a tener las leucemias crónicas, pero en estas ya los blastos no van a estar elevados. Entonces te van a dar una clínica también de hemoglobina baja, plaquetas bajas, pero en esta leucemia linfoide crónica, como su mismo nombre lo indica que es linfoide, lo que van a estar elevados son los linfocitos. Y en esta leucemia mieloide crónica, lo que van a estar elevados son los basófilos. Y a diferencia de la leucemia linfoblástica aguda, donde el factor o el cromosoma Filadelfia te daba mal pronóstico, en la leucemia mieloide crónica, este cromosoma Filadelfia te va a dar buen pronóstico. Algo característico también de las leucemias linfocíticas crónicas va a ser que va a darse más en los adultos mayores, y algo característico son las sombras de Gumprecht. Con esto ya lo sacan, con las sombras de Gumprecht, que justamente le vino a los chicos de ciclo verano este jueves. Las sombras de Gumprecht. ¿Entendieron con respecto a las leucemias? Sí. 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 Aquí. Luego vamos a tener la esferocitosis hereditaria.
¿Recuerdan cuál podría ser el desencadenante para esta esferocitosis hereditaria? En el caso que les vayan a dar, les pueden decir que es un niño donde tiene el antecedente de parvovirus B19. Eso le pueden poner en el caso clínico. Y lo que suelen preguntar son los targets. ¿Cuáles son los targets de esta esferocitosis hereditaria? Blanquirina. Anquirina, espectrina. Proteína banda 3. Ajá, entre las más importantes, anquirina y espectrina. Suficiente con que sepan eso, pero también pueden colocar la banda 3, la proteína 4.2, pero la anquirina y espectrina basta. Después, esta esferocitosis hereditaria puede desencadenar una crisis aplásica, por lo mismo que les había comentado por el parvovirus B19. Y en estos casos, si es que es un caso leve, se le puede hacer observación. Pero si es que es un caso que ya es moderado, grave, se le hace esplenectomía. Lo que deben saber de aquí es más que todo los targets. Esto es lo que siempre pregunto, los targets. Banda 3 y proteína 4.2. Después también tenemos a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál va a ser el desencadenante? Los glóbulos rojos van a perder su resistencia a la oxidación y van a empezar a romperse. ¿Ya? Ajá, pero ¿qué desencadena eso? El favismo. Exacto, el favismo. Y algunos fármacos, ¿recuerdan cuáles? Les pueden poner el Bactrim, la Dapsona. En realidad el que el doc menciona cada rato es el Bactrim, trimetoprim sulfamethoxazol. Luego, Entonces, una consulta, entonces su target es el favismo. El target es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ajá. Ese es el target, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por ejemplo, si te preguntan, target del favismo es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, este déficit te puede desencadenar una anemia hemolítica aguda. Una pregunta. Dime. ¿Y el target del NADPH es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Ajá, exacto, también, porque es parte de la formación. Pero es que no le van a preguntar a ustedes target de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque les estarían dando la respuesta, sino que les podrían preguntar target del favismo, eso sí, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Después, ¿cómo es que se diagnostica esto? Van a tener, como lo mencioné, anemia, hemoglobina baja, hematocrito va a estar bajo. Y algo característico son los cuerpos de Heinz. Cuerpos de Heinz en el frotis, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Luego, otra está la drepanocitosis. ¿Recuerdan algo de la drepanocitosis? Lo que preguntan a cada rato, ¿cuál es el target? Ajá, es la enfermedad falciforme, también conocida como falciforme. ¿Y cuál es el target? No es que el glutatio no se llega a convertirse por la valina, o sea, algo así.
El ácido Posición seis. glutámico y una línea en la posición 6. en posición 6, exacto. Acá, como su mismo nombre le indica, van a encontrar drepanocitos. O también algo característico, ¿recuerdan? En forma de oso. También les pueden decir cuerpos de Howell-Jolly. ¿Y qué es lo que se le puede hacer acá? Una electroforesis. Dice la hemoglobina. ¿Para qué? Para saber cuánto de hemoglobina. La electroforesis en realidad sirve para saber cuánto de hemoglobina A1 hay, cuánto de hemoglobina A2 tenemos. Ustedes saben que lo que predomina en nosotros es la hemoglobina A1, que cuenta con 2 alfa y 2 beta. Pero en esta drepanocitosis no va a poder producirse correctamente esta hemoglobina A1. Entonces, con la electroforesis vamos a detectar esa hemoglobina ródenia que se está formando, que ¿cuál es? Es la hemoglobina S, que no debería estar ahí. ¿Y cuál es el tratamiento aquí? Hidroxiuria. El doctor sí les mencionó el target, que espero que no les pregunten porque es un nombre bien largo. Es la 5-ribonucleotidasa. ¿Y qué es lo que hace este 5-ribonucleotidasa? Lo que va a hacer es aumentar la producción de la hemoglobina fetal para poder compensar esa hemoglobina errónea que se está formando, ¿no? Que es la hemoglobina S. ¿Sí se me entendió todo hasta ahí? Sí. Aquí. ¿En qué patología es la que tiene más dificultad? Porque en realidad ya hemos hablado la mayoría de cosas de serie roja, que es lo que más preguntan. Un favor, del último puedes repetir. Sí, por favor, el 5 ribonucleotidasa. ¿El target de quién? No entendí esa parte. De la hidroxiuria. La hidroxiuria va a ser el tratamiento de la drepanocitosis. Entonces, ¿qué es lo que tienes que dar? En esta drepanocitosis, la hidroxiuria. Y ojalá no le pregunten el target de esta hidroxiuria, que es la 5-ribonucleotidasa. Ribonucleotidasa. Acá lo importante es cómo identificar esta drepanocitosis. El target, de identificarlo como, porque te dicen cuerpos de Howell-Jolly. ¿Qué hemoglobina errónea se está formando? La hemoglobina S. ¿Qué tratamiento se da? Hidroxiuria. Este target de este tratamiento, la 5-ribonucleotidasa. Nada más. Ahora sí. ¿Podemos ponerlo para poder tomarle captura? Sí. Ahí está. Me avisas. Dani, disculpa, del resumen anterior que estabas haciendo acerca de los tipos de anemia, ¿ya lo habrás borrado todo? Sí, lo llegué a borrar, pero alguno, si es que le ha tomado foto, porfa, páselo al grupo, porque sí, di un momento para que le tomen foto. Muy bien, gracias. Disculpe, el tema de lo que es de panocitosis, el target es el ácido glutánico por valine. En la posición 6. En la posición 6, ajá. Ya, ahora por último, el tema de las plaquetas, que considero que es el menos complicado y seguro es el que manejan más. Nosotros tenemos gránulos en las plaquetas, que van a ser los gránulos alfa y los gránulos densos. Dentro de los gránulos alfa, ¿quiénes están? La fibronectina,
el factor plaquetario tipo 4, el fibrinógeno, y dentro de los densos va a estar el CASH, que quienes son el calcio, el ADP, la serotonina y la histamina. Esos son los que deben saber. Después, en la hemostasia primaria, ¿cuál es el objetivo? El tapón plaquetario inestable. Porque luego vamos a tener la hemostasia secundaria, que el objetivo de esta hemostasia secundaria es ese tapón plaquetario inestable, va a hacerlo más firme ¿con qué? Con la formación de la malla de fibrina. Y así producir el coágulo. Por último tenemos la hemostasia terciaria, donde en esta hemostasia terciaria el objetivo ¿cuál es? La fibrinólisis. O sea, destruir a ese coágulo que se ha formado gracias a la hemostasia primaria y secundaria. En esta hemostasia primaria, lo importante que deben saber es que los protagonistas son las plaquetas, a diferencia de esta hemostasia secundaria, que los protagonistas son los factores de coagulación. ¿Qué va a pasar como primer evento en esta hemostasia primaria? La vasoconstricción, que es parte de la injuria. Se va a dar vasoconstricción, ¿por qué? Porque en nuestros vasos vamos a tener el receptor alfa 1, que está unido a una proteína G, que es proteína GQ. ¿Eso qué quiere decir? Que su segundo mensajero es el IP3 o inositol trifosfato y el diacilglicerol. Luego, tenemos que recordar también que vamos a tener sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Dentro de las vasoconstrictoras va a estar la endotelina 1, el tromboxano A2, y dentro de las vasodilatadoras está el óxido nítrico, la prostaglandina I2 o también conocida como prostaciclina. ¿Qué quiere decir esto? Que vasoconstrictoras es que las paredes de estos vasos sanguíneos van a acercarse. Al poder acercarse, esto va a ayudar a que más adelante se pueda dar lo que es la agregación plaquetaria. Entonces, ¿cuáles son nuestros agregantes plaquetarios endógenos? Si es que les preguntan, ¿cuáles son nuestros agregantes plaquetarios fisiológicos? Eritrocitos y proteínas C. Endotelina y tromboxano 2. Exacto, endotelina, tromboxano A2, también puede ser el calcio, que justamente forma parte de estos gránulos densos. ¿Por qué? Porque estos van a ayudar a la agregación plaquetaria, pero si les ponen antiagregantes plaquetarios, que son antiagregantes plaquetarios fisiológicos, ¿qué responden? Óxido nítrico y prostaglandina 2. Exacto, ponen óxido nítrico, prostaglandina I2. También hay una molécula que se le llama la ADPasa. ¿Qué es lo que hace esta ADPasa? Habíamos dicho que el ADP es como que un agregante plaquetario, nos va a ayudar también con la vasoconstricción, pero la ADPasa va a destruir a ese ADP, por eso es un antiagregante plaquetario. ¿Sí se me dejó entender hasta ahí? No. Disculpe, dijo óxido nítrico, ADPasa, los antiagregantes plaquetarios y uno más que no logré escuchar. Prostaglandina I2, o conocido también como prostaciclina. Después vamos a tener que, luego de esta injuria, se va a dar la exposición. La exposición consiste en ¿qué? En que el colágeno principal que tenemos en los vasos, o sea, el colágeno tipo 3, se una ¿a quién? Al factor de von Willebrand. Entonces, acá tenemos a la enfermedad de von Willebrand, que normalmente son asintomáticos y van a tener, si es que se le hace un examen, el tiempo de sangría va a estar elevado. Luego tenemos también a la adhesión. En la adhesión, que consistía en que ese factor de von Willebrand se va a unir a la glicoproteína 1B. Entonces, si es que hay un déficit de esta glicoproteína 1B, tenemos al síndrome de Werner-Solier. Entonces, ¿cuál es el target del síndrome de Werner-Solier? Target. La glicoproteína 1B. Ajá, la glicoproteína 1B, exacto. ¿Y cuál es la fase de la hemostasia primaria que se ve inhibida en una enfermedad renal crónica?
que te podría dar hiperuricemia. La adhesión, ajá. La adhesión es la que se ve inhibida en una hiperuricemia también. Luego tenemos la fase de la activación. En esta activación, como su mismo nombre le indica, van a activarse los gránulos alfa, los gránulos densos, o sea, todo lo que teníamos adentro, el calcio, la serotonina, histamina, y se va a expresar la glicoproteína 2B3A, pero recién esta glicoproteína 2B3A se va a unir a otra glicoproteína 2B3A, ¿mediante quién? Mediante el fibrinógeno. ¿En qué fase? En la agregación. ¿Y acá qué enfermedad teníamos? Trombostenia de Glassman. La trombostenia de Glassman. Ajá. Entonces, target de la trombostenia de Glassman, glicoproteína 2B3A. ¿Qué fase de la hemostasia primaria se ve alterada en la trombostenia de Glassman? La agregación. ¿Qué fase de la hemostasia primaria se ve alterada en una hiperuricemia? La adhesión. Después, ¿cuál es el target de la aspirina? La COX-1. COX-1. La COX-1. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? Bloqueo irreversible. Inhibe irreversiblemente la COX-1. En menos proporción la COX-2 y el enlace covalente. Ajá, hacer un enlace covalente. Hacer un enlace covalente es lo mismo que decir inhibición irreversible. Esta parte va a ser más que todo en lo que es la... cuando estemos hablando, ¿no?, del ácido araquidónico. Puede ser cualquiera de las dos, enlace covalente o inhibición irreversible, si hablamos del mecanismo de acción de este. Exacto. Sí, porque hacer un enlace covalente es lo mismo que decir inhibición irreversible. Ay. Luego, ¿quién actúa también inhibiendo a esta glicoproteína 2B3A? Dentro de los más conocidos estaba el apiximab y el tirofiban. ¿Quién, así como la aspirina, quién inhibía también a la COX-1? Trifusal. Ajá, el trifusal. Y el trifusal también inhibe a la fosfodiesterasa. Después, dentro de la hemostasia secundaria, tienen que recordar más que todo qué factores de coagulación están en qué vía de esta hemostasia secundaria. Dentro de la vía intrínseca, ¿quiénes están? El 12, el 11, el 9 y el 8. Luego, en la vía extrínseca está el factor tisular, o también conocido como el 3, y el factor 7. Luego, en la vía común está el 10, el 2, el 13. ¿Quién más está? El 5. Esos, y el 1. Y el 1 están dentro de la vía común. Entonces, lo más importante es que recuerden quiénes están en cada uno. ¿Por qué? Teníamos, ¿se acuerdan a la antitrombina? ¿Qué era la antitrombina? ¿Qué era la antitrombina? Si les ponen que mencionen a nuestros anticoagulantes endógenos, ¿quiénes son? Proteína C, proteína S y C, creo. Exacto. La proteína C, la proteína S y la antitrombina. Entonces, esta antitrombina 3, la proteína C y la proteína S son nuestros anticoagulantes endógenos porque van a inhibir a ciertos factores de la coagulación. La proteína C, ¿a quién inhibe? Y la proteína S, ¿a quién inhiben? La C inhibe al 8 activado y al 2 activado. Al 5. Inhiben los dos al factor 5 activado y al factor 8 activado. Ajá, esta proteína C va a ser como un cofactor para ayudar a esta proteína C a la inhibición de estos factores de coagulación. Luego, la antitrombina 3
va a inhibir a los factores de coagulación que se van a encontrar dentro de la vía intrínseca, pero también al factor de coagulación 10 y el factor de coagulación 2, que esos son de la vía común. ¿Y qué medicamento va a ayudar a esta antitrombina? Heparina. Ajá. Entonces, esta heparina lo que hace es potenciar la acción de esta antitrombina 3. Si es que potencia la acción de la antitrombina 3, va a inhibir a los factores de coagulación de la vía común y también a los factores de coagulación 10 y 2. Pero con la acción de la heparina se inhibe más que todo al factor 10 y al factor 2. Si es que damos enoxaparina, ¿recuerdan a qué factor de coagulación se ve más afectado? A la 10. Ajá, si es que damos enoxaparina, vamos a inhibir más al factor 10. ¿Y cómo es que vamos a monitorizar estas acciones de la heparina o la enoxaparina? Con el TTPA, con el tiempo de tromboplastina parcial activado. Porque si les digo el uso de INR o el TP, ¿qué medicamento medimos con estos parámetros? Warfarina. La warfarina. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de la warfarina? Hemorragia. Hemorragia, ajá. ¿Y cuál es el efecto adverso más frecuente de la heparina? Exacto, plaquetopenia. Plaquetopenia, trombocitopenia. Entonces, se puede dar plaquetopenia inducida por heparina porque les había mencionado que a los 5 días más o menos del uso de la heparina se va a formar anticuerpos. ¿Contra quién les dije? Contra el factor plaquetario tipo 4 que se encontraba dentro de los gránulos alfa de la plaqueta. Por eso es que se va a dar esta plaquetopenia. Y en la warfarina, ¿cuál es el antídoto? Vitamina K. Vitamina K, ¿y qué más? Plasma fresco. Plasma congelado. Ajá, plasma fresco congelado. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Inhibe la epóxido reductasa. Ajá, inhibir al epóxido reductasa. Y este epóxido reductasa lo que hacía era volver a la vitamina K oxidada a vitamina K reducida. Entonces, ¿cuál es el antídoto de la warfarina? Sabiendo su mecanismo de acción, que es inhibir al epóxido reductasa. Entonces, ¿su antídoto cuál es? Vitamina K y plasma fresco congelado, porque el plasma fresco congelado va a tener un tiempo de acción más rápido que esta vitamina K. Después, ya por último, la hemostasia terciaria. Esta hemostasia terciaria había dicho que consistía en ¿qué? En la fibrinólisis. ¿Qué consistía eso? Que el plasminógeno se vuelva ¿en qué? En plasmina. Porque esta plasmina lo que va a hacer es destruir a esta malla de fibrina que teníamos. Destruir a la malla de fibrina. ¿Y cuál es el producto de degradación de la fibrina? Dímero D. El dímero D. Entonces, con el dímero D vamos a poder saber si es que la plasmina está actuando correctamente, destruyendo a esta malla de fibrina. Y vamos a tener en esta conversión factores que nos van a ayudar, como quiénes, no hablando farmacológicamente, sino nuestras sustancias endógenas. El TPA. Exacto. El activador de plasminógeno tisular nos va a ayudar a potenciar la acción de la fibrinólisis. Y también la calicreína. He visto que más que todo la calicreína les preguntan a la hora del examen qué es para marcar, no tanto para el que es para escribir. Entonces, unas sustancias que van a formar parte de este sistema fibrinolítico, ¿qué quiere decir eso? Que van a potenciar la conversión de plasminógeno a plasmina, va a ser el activador de plasminógeno tisular y la calicreína.
¿Esto qué van a hacer? Que la plasmina pueda destruir a esa malla de fibrina. Pero también vamos a tener fármacos que van a ayudar a potenciar la acción de este activador de plasminógeno tisular. ¿Como cuál? ¿Cuál te clase? Como el teplase, tenecteplase, y van a haber otros que van a inhibir esta acción. ¿Y quiénes son? El ácido tranexámico. Ajá. Van a inhibir la acción. O van a inhibir la acción del activador de plasminógeno tisular. Ujú. Eso es. Ya hemos hablado bastante de serie roja, serie blanca y plaquetas. Y eso es lo que hay ahí, embrio. Y eso es lo que va a venir en este primer examen. ¿Alguna pregunta? ¿El factor 10 se escribe factor 10A o solo factor así como has escrito? El factor 10 como tal, factor solo una X, pero dependiendo en cuál es su pregunta. Bueno, es que yo tengo unos target y aquí lo he escrito como factor 10A en minúsculas. Lo que pasa es que el 10A quiere decir que es el 10 activado. Y no es igual con solo sin el A que es activado. Ajá, si es que yo te pongo así, quiere decir que no está activado. Si te pongo la A al costadito, esto está activado. ¿Y para qué necesitas que este 10 esté activado? Para que ayude en la conversión de protrombina a trombina. En sí, ¿cuál es la diferencia cuando los docentes preguntan mecanismos de acción y target? En target solo escribiría el receptor, en este caso, ¿no? Donde se va a dar la acción, mientras que un mecanismo de acción solo se escribiría inhibición o así como has mencionado. Ajá, cuando te diga mecanismo de acción es que pongas un verbo antes de ese target. Sí. Es el mismo. Ya chicos, eso ha sido todo con respecto al repasito. Gracias. Gracias.